Soy Osvaldo Marcón, soy doctor en Ciencias Sociales y trabajador social y psicopedagogo con profesiones de base. Soy Alicia Stolkiner, mi formación de grado es de psicóloga, egresada de la Universidad de Córdoba. Mi formación de posgrado es en salud pública con orientación en salud mental. Bueno, Alicia, otra vez seguramente vas a recibir ya varias bienvenidas durante la actividad que vamos a tener en el día, pero bueno, en este caso darte la personal en nombre también del grupo de trabajo que lleva adelante el simposio para el que venís en trabajo social forense, pero en clave interdisciplinaria. La idea de esta conversación en buena medida tiene que ver con poder transmitir esto. Vos comentás muchas veces algo que yo comparto mucho, por ejemplo esto de que la interdisciplina es, mucho menos la transdisciplina, pero más que nada la interdisciplina, está como siendo, esto corre por mi cuenta, como siendo, puede ser vaciada de sentido cuando se la transforma en una mera moda y lo único que nos queda es el término para nominar cosas que en realidad es discutible si es interdisciplina o intervenciones cuya condición interdisciplinaria puede ser discutible. A vos, cuando vos te referís a estas cuestiones de que no todo es interdisciplina, ¿en qué estás pensando? Y en todo caso, ¿cómo lo definirías? Para que, no académicamente, sino cómo lo podríamos explicar para que se entienda qué es esto de la interdisciplina, a lo que le prestamos tanta atención. La interdisciplina implica un trabajo sostenido, dialogal y la construcción de un marco referencial común. Entonces implica un trabajo cooperativo entre distintos enfoques, no la simple yuxtaposición de poner personas de distintas profesiones. No construye un trabajo interdisciplinario en sí mismo. Esa es la diferencia. Yo a veces encuentro y dicen, sí, trabajamos interdisciplinariamente porque hay psicólogos, trabajadores sociales, médicos y no sé qué, y otro personal. En general no incorporan en salud algún personal fundamental como es el de enfermería, que debieran hacerlo. Pero el simple hecho de que cada uno de ellos es como una orquesta donde cada instrumento tocara una cosa distinta. ¿No es cierto? El trabajo interdisciplinario es un trabajo en el cual se va construyendo un acuerdo, un consenso común acerca, en principio, de la necesidad de trabajar interdisciplinariamente, que esto significa darse cuenta de que la respuesta que uno tiene para el problema no soluciona el problema en su conjunto. Que hay que tener que escuchar otras voces, y ahí, frente a la idea de complejidad es traída por distintos autores como Rolando García, Edgar Morin, etcétera, para dar cuenta de la necesidad de articular discursos de distintas teorías y prácticas, porque no siempre, cuando uno habla de interdisciplina en lo concreto, no siempre son teorías o disciplinas científicas tal cual como están recortadas. A veces son modelos de prácticas profesionales y a veces son inclusive formas de conocimiento no científicas. Por ejemplo, hay equipos de salud mental que incorporan artistas dentro del equipo asistencial de salud mental. ¿No es cierto? Entonces, la idea es, interdisciplina es un trabajo sostenido que está destinado a construir una definición común del problema en su complejidad para pensar una estrategia de abordaje del mismo. Ahora, y en ese escenario, la verdad que para uno que lee habitualmente en qué estado está la discusión o a qué le llamamos, esto de incorporar saberes que hay como cierta resistencia, es decir, son saberes disciplinares. Vos traes el ejemplo de un artista, por ejemplo. Claro. Y eso es interesante, ¿no? Porque uno piensa interdisciplina, son disciplinas profesionales, entre comillas, clásicas, y es como que quedan afuera otros saberes. Está el caso del artista como ejemplo tuyo, pero también
uno puede imaginar otros saberes que no necesariamente, sí, es el de profesionales. No, en salud es fundamental incorporar los saberes propios que tienen las comunidades también con respecto al cuidado de su salud. Hay quizás cuando a veces el equipo interdisciplinario incorpora en investigación, hay modelos de investigación donde en general son investigaciones de tipo investigación social participativa, donde en el diseño de investigación mismo está contemplado que forme parte del equipo de investigación los que serían algunos de los investigados, ¿no? Por ejemplo, hacer una investigación sobre un programa de atención primaria de la salud e incorporar como investigadores a los agentes sanitarios, a algunos de los médicos que trabajan en ello, o sea, el mismo personal que debía ser investigado se transforma a su vez, es como una ruptura de la barrera entre sujeto-objeto de investigación, claro, ¿no? Una vez tuvimos una experiencia muy interesante, esto más que interdisciplinario es de hacer aparecer la voz de otros actores. Una de las funciones del trabajo interdisciplinario, en la medida en que rompe barreras objetivantes, es poner también en juego la voz de otros actores o de otros discursos que hay dentro del sistema. O sea, por ejemplo, una de las funciones del equipo interdisciplinario que yo presido en la CONADI es cómo tener en cuenta la voz de la presunta víctima dentro de un proceso judicial que hace a la configuración de la identidad de una persona. No sé si... Entonces el equipo articula lo jurídico y lo psicológico en un modelo de intervención que no es una intervención ni clínica ni jurídica, sino que es una intervención sobre articulando y soportando y acompañando en un proceso judicial a una persona cuya identidad está puesta en proceso por dilucidación y que es una víctima, es una presunta víctima de un proceso de apropiación de identidad durante el periodo de la dictadura. Ahora, si alguien, está claro que no pensás eso, yo tampoco, pero hay quien plantea que no es posible hacer un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y menos transdisciplinario, con la diferencia que... Si no fuera posible hacer un trabajo interdisciplinario, jamás hubiera podido aterrizar un cohete en la Luna. No estoy hablando solo de las ciencias sociales. O sea, ¿cuántas disciplinas se ponen en juego para lograr poner un cuerpo en órbita? Desde la química, las sustancias, el cálculo de la velocidad, el cálculo de la temperatura, la producción todo eso se logra un objetivo común. No solo es posible, sino que es necesario, sí. Sería absolutamente imposible. No es que la interdisciplina es un fenómeno que se nos ocurrió a los cientistas sociales. Esta ruptura de barreras disciplinarias en la articulación entre distintos campos de conocimiento para lograr respuesta a situaciones complejísimas, como poner un cohete en la Luna, es una condición del desarrollo del conocimiento actual y de la práctica, además, claro. Ahora, hay ámbitos, vos tenés una historia importante en salud, hay ámbitos en los que la cuestión jerárquica pesa y pesa como demasiado. Bueno, porque las disciplinas no son como los juguetes de Toy Story que viven. Las disciplinas son teorías, pero los equipos interdisciplinarios son equipos de personas, y cuando son equipos de acción, o sea, van a trabajar, por ejemplo, lo que más trabajo yo es salud mental. Entonces, cuando uno llega a la acción, a la práctica, además de las personas, además de la rivalidad entre disciplinas, además de las cuestiones de poder, aparecen las pujas corporativas que en el sector salud son fundamentales. Entonces, por ejemplo, en salud mental, que la Ley Nacional de Salud Mental establezca que la decisión de la internación o no la realiza un equipo interdisciplinario, en sí mismo ha producido una puja corporativa impresionante entre psiquiatras y psicólogos, por ejemplo. Reavivó viejas pujas ahí. Sí, que ya preexistían, por supuesto, preexistían, y entonces que terminan aterrizando en cuestiones como quiénes pueden o no ser jefes de servicio, etcétera, etcétera. Ahora, si uno lo traslada al campo jurídico que mencionás,
hay algunos trabajos de experiencia más reciente. Ahí funcionan los equipos interdisciplinarios de manera clásica, no como esto que planteas vos, pero están los profesionales clásicos, entre comillas, y por encima de ellos hay otras funciones, un juez, etcétera, pero hay otra profesión, otra lógica, que luego decide sobre esa producción de los equipos interdisciplinarios. Lo que a veces me quedo pensando es, si uno de los requisitos para que exista interdisciplina es la horizontalidad, la coordinación, etcétera, ¿cómo resolver esto de una disciplina que por fuera de esos equipos, en los ambientes jurídicos o sociojurídicos, que por fuera define? El ambiente jurídico es necesariamente, no sé si necesariamente en el sentido de la palabra necesidad, pero es naturalmente jerárquico y más difícil de desjerarquizar que, por ejemplo, el sector salud, por extraño que parezca. Y los equipos interdisciplinarios, porque está hay un nivel de decisión que lo tiene el espacio jurídico, que es un nivel de decisión en el cual hace que los equipos interdisciplinarios lo que proveen es una herramienta para la toma de decisión no sé, decime si me estoy equivocando. Sí. El objetivo del equipo interdisciplinario es la generación de una herramienta para la toma de decisión del juez o para la toma de decisión jurídica, pero la toma de decisión se toma en otro lugar que no en el equipo. Que no es en el equipo. Entonces el equipo jurídico, el equipo interdisciplinario jurídico, su objetivo no es la acción, sino proveer un suministro efectivo para una toma de decisión. Eso es lo que complejiza la cuestión del equipo interdisciplinario en la justicia. Ahora, cuando nosotros, es como si quedara cabalgando entre dos cosas, entre un equipo de investigación y un equipo de acción. Sí. Entonces, si el equipo tiene claro que su objetivo, el problema a abordar, tiene que devenir en un producto, que ese producto sea un producto con respecto a una toma de decisión del Poder Judicial, esto hace que el equipo en sí mismo pueda tener niveles de horizontalidad, de circulación del poder y la palabra muy horizontales, sin necesidad de que esto altere, en todo caso, aquel objetivo por el cual el equipo ha sido creado. No sé si soy más o menos clara. Sí, sí, creo que se entiende. O sea, nosotros cuando intervenimos, nosotros no tenemos, me refiero a la CONADI, que es lo más cercano al trabajo judicial, yo estoy mucho más en salud. Nosotros hemos hecho recomendaciones para la intervención digna en estas situaciones y ese documento de recomendaciones es un documento que utilizamos para interactuar con el Poder Judicial. Aún así, sabemos que el Poder Judicial, el juez, el secretario, etcétera, pueden decidir seguir o no este tipo de normativas, pero además tenemos el apoyo de la UFI, de la Unidad Fiscal, con la cual hemos hecho el documento, por esta situación, porque el problema jurídico que nosotros abordamos es el problema de una víctima cuyo cuerpo es una prueba en un delito de lesa humanidad y que es un delito que trasciende, que toca su propia cuestión de identidad y en el cual puede tener una articulación, un vínculo primario con sus presuntos victimarios, que serían las personas que le privaron de identidad. Es una situación absolutamente inédita desde el punto de vista de cómo se encara un tema que en el derecho ya es complicado, que es como encarar el lugar de la víctima, ¿no es cierto? No sé si es más o menos claro. Entonces el equipo lo que hemos hecho a lo largo de estos años, además de la práctica, es reflexionar mucho sobre este tipo particular de situación subjetiva que implica a las personas del Poder Judicial, implica a los equipos de trabajo del Poder Judicial, a las personas mismas y a nosotros como una entidad del Estado también. No sé si... Bueno, la idea en realidad de lo que más se suele hablar es de interdisciplina, es como esta cuestión es mucho más conocida y es un debate que está bastante instalado, no sé si como discusión, como debate, pero por lo menos el término está como muy instalado en los ambientes académicos y en los ambientes de trabajo profesionales, en los distintos servicios, sea un juzgado, un hospital u otras dependencias.
En realidad son varias razones por las cuales a mí me parece que es importante discutir sobre esto, pero una sumamente importante me parece que tiene que ver con que si efectivamente esto mejora la calidad de la intervención profesional o en realidad es una moda, para darle un término un tanto duro, pero ha sucedido que hay muchos términos que transforman contenidos en meras modas. Así que bueno, básicamente me parece importante por eso. Hay un viejo texto mío de hace muchos años sobre interdisciplina, en el cual yo digo que la interdisciplina se impone por la indisciplina de los problemas que se nos presentan. O sea, para abordar problemas de altísima complejidad, como son los problemas que se nos presentan en el campo de la salud, de la justicia, de la educación, etcétera, donde confluyen enfoques diversos para tomar decisiones que a veces son de alta responsabilidad. Para eso se necesita entonces un trabajo de articulación en la construcción del problema, que sea un trabajo que tenga enfoques o miradas distintas para la construcción de una estrategia común. Efectivamente, y como lo dijo Osvaldo, puede que haya también una moda de decirlo interdisciplinario, pero porque no todo lo que se dice interdisciplinario lo es, digamos, ¿no? Es así. Sí, sigue siendo interesante, me parece de todos modos esa discusión. Me parece que la respuesta tuya es una buena solución para la acción. Otro tema es cómo se democratiza la justicia, pero ese es otro debate, ¿está claro? Claro. Es lo mismo. En ese marco, ¿cómo encaja la cuestión? Es lo mismo que claro. un equipo, yo siempre digo, un equipo interdisciplinario no tiene jefatura. Claro, en todo caso tiene una coordinación. Ahora, en cualquier servicio hospitalario tenés una jefatura. Y uno de los problemas de debate, entonces tenemos ahí una tensión producida entre el modelo institucional en el cual los equipos interdisciplinarios se insertan y la estructura jerárquica, porque en el sector salud la idea de jerarquía viene prácticamente del ejército, ¿no? Claro. Estuvo tomada así. Y algunos de los requisitos que se necesitan para el equipo interdisciplinario, pero que esto tiene un punto intermedio dentro de las transiciones, que podría ser esta cuestión que dentro del equipo mismo, como yo suelo decir, no hay una jefatura, sino una coordinación, y que el liderazgo lo tiene una u otra disciplina según el momento del problema. No sé si es más o menos claro. Por ejemplo, el liderazgo, estás atendiendo una situación aguda de salud, una situación grave en el campo de la salud mental. Puede haber un momento donde la persona, por ejemplo, está en situación de riesgo cierto inminente, como dice la ley de salud mental, donde el liderazgo de la acción del equipo lo tenga el psiquiatra. Ahora, puede haber un momento donde esto se trabaje o se comparta con el resto del equipo, y si me preguntás, al momento de pensar lo que la ley plantea, que es cómo externás y acompañás a esta persona en el proceso de su vida en comunidad, me parece que trabajo social tiene un lugar central. Son como voces que van planteando, pero la característica es que cuando el equipo ya acopló la construcción de un marco referencial común compartido, es que eso se hace con el trabajo conjunto. Cuando toma la decisión el equipo, ya están articulados estos saberes, están tenidos en cuenta. Hay una aclaración: las disciplinas, los campos de conocimiento no son homogéneos, no existe la psicología, lo que hay son corrientes de pensamiento dentro de la psicología, y creo que debe ser así en todas las otras. Hay esta corriente de pensamiento en la filosofía del derecho, no veo por qué no la vamos a tener. Entonces, y sobre esa base, a veces para un buen equipo interdisciplinario tiene que tener un componente de que dentro de esos campos disciplinarios articulen entre ellos. Por ejemplo, en alguna de las investigaciones que
una que inicié yo, una de las investigaciones iniciales, que era sobre salud en zona de frontera en el contexto de la integración económica regional, el equipo integró un economista. Ahora, el economista que integramos, nosotros elegimos una persona que fuera del campo de la teoría de la regulación, porque era lo que más iba a encajar en lo que estábamos pensando. No sé si... Porque si uno en un equipo pone, un equipo que va a trabajar con niños, pone una persona que adhiere a la convención, un profesional, sea pediatra, psicólogo, lo que fuese, que adhiere a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y a la legislación correspondiente en la Argentina, y pone otro profesional, sea cual fuere, que en la práctica y profundamente sigue adherido a la conceptualización del patronato, el equipo no puede funcionar, porque son, casi te diría, son dos posiciones absolutamente distintas con respecto a la figura central de la intervención del equipo, que son los niños, niñas y adolescentes, o los menores. O los menores. O los menores. Claro. Entonces no estamos hablando de lo mismo, ¿está claro? Sí. Sí. Ahora con la despenalización, las tentativas de despenalización, de ordenamiento jurídico de la despenalización del aborto. Es lo mismo, ahí claro. Tenemos puede haber otro ejemplo, sí. Inclusive otros ejemplos que solemos dar a veces es qué pasa cuando se encuentran profesionales que son de la misma línea, ¿no? Por decir, hay casos de trabajadores sociales que tienen formación psicoanalítica y de otros profesionales que tienen la misma mirada y se encuentran en la escena. Así cómo hacer para que, o cómo será que eso funciona, o cuáles son las diferencias, porque no siempre pasa en trabajo social, por ejemplo, no siempre se preserva la marca de origen de trabajo social y luego se lo vuelca a una corriente teórica, sino que sí, es como si, porque bueno, yo creo que todo trabajo interdisciplinario produce, todo equipo interdisciplinario en el momento en que se está configurando tiene un periodo de confusión, ¿no? Ese periodo de confusión que algunos teóricos grupales como Blecher o Pichon-Rivière podrían decir es esa etapa confusional de cualquier grupo, pues se produce porque uno está aprendiendo. Primero tiene que reconocer que los años que le dedicó a su formación le dieron una formación útil, pero no suficiente. O sea, la primera condición para trabajar interdisciplinariamente es reconocer que lo que uno tiene es insuficiente para responder al problema. Si uno piensa que es suficiente, no va a trabajar interdisciplinariamente. Pero lo segundo es que en esa etapa de confusión a veces es como aprender otra lengua, ¿no? Como segunda lengua. Y a veces ahí, en esa etapa de confusión y reconfiguración de la identidad profesional, hay gente que pierde la identidad profesional. Creo que tiene que volver. Un buen trabajo interdisciplinario requiere momentos de repliegue disciplinario y momentos de articulación interdisciplinaria. Hay cosas que tenemos que pensar entre psicólogos o entre trabajadores sociales o entre médicos, y hay cosas que las tenemos que pensar en conjunto. Eso es interesante. Eso es interesante. Sí. Entonces, lo que ha pasado mucho en el campo psi, por una característica cultural de la Argentina, es que haya mucha gente muy interesada en el pensamiento psicoanalítico, lo cual no está mal, porque es una corriente de pensamiento, pero después puede pasar que, por ejemplo, sea imposible diferenciar entre un psicopedagogo o psicopedagoga y un psicoanalista de niños. Sí. Y por lo que me acabas de decir, también puede pasar con una trabajadora social. Sí, sí. Eso es complicado. Sí, pasa. Además, claro. Hay países que están abiertamente volcados a la clínica. No. Pero eso es porque social, en ¿no? algunos países, creo que Inglaterra y por lo menos en Nueva York seguro, el trabajo social hace una formación de posgrado clínica y tiene posibilidad del ejercicio clínico. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo que alguna vez que estuve revisando programas en Inglaterra, las trabajadoras sociales tenían a su cargo y los trabajadores sociales tenían a su cargo las terapias familiares, por ejemplo. Claro, La formación en terapia familiar. Esa posibilidad, pero Sí, hay sí. países, a ver, estoy pensando ahora el caso de Chile, el caso de Colombia, hay distintas universidades que trabajan mucho con la idea de clínica, pero no de la mirada clínica de Foucault,
un tipo de mirada particular, no estandarizada, etcétera, sino una mirada que es, por ejemplo, pienso ahora en una investigación en Santiago de Chile que está haciendo una colega, y ellos utilizan instrumentos psicométricos y proyectivos que son, uno diría, propios del campo de la psicología, que uno puede estar de acuerdo con ellos o no, pero que uno no se los imagina propios de trabajo social. Así que por eso... bueno, de hecho, además entra en lo interdisciplinario, cuando yo tengo un trabajo que se llama equipos interprofesionales y algo más. Porque además, una cosa es mi equipo de investigación, que el economista, qué sé yo, lo que vamos a hacer es producir trabajo. Otra cosa son cuando es un equipo interdisciplinario de acción profesional. Entonces, ahí además está la cuestión de la ley de incumbencias profesionales. Independientemente de lo que se quiera o no se quiera hacer, hay incumbencias. Y además de incumbencias, además yo creo que está bien el perfil de las incumbencias, porque por ejemplo, por lo menos cuando yo me formé, utilizar una prueba psicométrica o utilizar una herramienta psicodiagnóstica como puede ser más compleja, como puede ser las técnicas proyectivas, etcétera, requería una formación más integral acerca no solo de cómo se aplica y cómo se interpreta, sino de también en qué contexto se devuelve, cómo se maneja la información, para qué tipo de diagnóstico se usa. Entonces, pero al margen de eso tenemos es interesante eso, pero tenemos incumbencias profesionales. Bueno, Por ponerte un ejemplo, en Estados Unidos hay ya todo un movimiento tendiente a habilitar a los psicólogos o la utilización de psicofármacos con una capacitación especial. Yo no estaría de acuerdo. Yo no estaría de acuerdo. Yo soy psicóloga, pero no estaría de acuerdo. Creo que eso no es una ampliación de una práctica profesional, sino que debe ser un impulso fuertemente centrado en la necesidad de los laboratorios de seguir vendiendo, de tener más bocas de expendio de los psicofármacos, ¿está claro? Sí. Entonces yo creo que una herramienta como un psicofármaco no se soluciona haciendo un curso de neurología para psicólogos y psicofarmacología para psicólogos, porque el cuerpo es integral y tiene que ser una persona con formación médica integral, tiene que ser un médico con formación psiquiátrica. Hay infinidad de cuestiones para conversar también, más otras que quedan, pero tenemos acotado el tiempo. Unas últimas, o dos en una, si te animas a... Sí. Una es que si la interdisciplina vos ves que tiene algún impacto a nivel de demanda, de comunidad, o sigue siendo una cosa que está enclaustrada dentro de los equipos, de los ambientes profesionales y de los espacios académicos. Y lo otro que parece, ¿cómo te imaginas el futuro de las profesiones, haciendo futurismo, ¿no? En esto? No, yo creo... Estamos en una época en que se rompen muchas barreras. O sea, yo tengo un hijo músico que dice que estuvo en un equipo de investigación que lo dirigían un físico y un compositor. O sea, él como estudiante entró en un equipo de investigación que trabajan, a mí me pareció muy interesante como experiencia interdisciplinaria, porque es un equipo que trabaja una cuestión que se llama cristales sónicos, es bastante complejo, entonces lo dirige un físico y trabaja el codirector es un compositor y el producto final de la investigación fue una ópera, con la utilización de estos elementos que transforman prácticamente la sala en un fenómeno, en una parte de la producción del musical. Entonces, por eso yo te hablo de la articulación, no es solo de las ciencias sociales, entonces yo creo que lo que pasa es que se impone también, en la medida en que se va imponiendo una transformación en esta época de corrimiento de barreras entre líneas disciplinarias, a su vez se van a redefinir necesariamente las profesiones, creo yo. Necesariamente. Sí. Bueno, Alicia, vamos terminando, pues ya no nos queda más tiempo y dejamos toda la serie de cuestiones para conversar para otro momento. Pero bueno, por ahora agradecidos nuevamente de tu visita. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias y seguimos trabajando. Gracias.